buenas noches, Puerto Rico. Bienvenidos a su programa Debatiendo Sin Filtro. Les saluda Jorge Colbert Toro a través de la plataforma del periódico elvocero.com y su página de Facebook y toda su página digital. Me acompaña, como todos los jueves, el panel del compañero y amigo, el profesor Kenneth McClintock y el licenciado Hugo Rodríguez. Saludos a ambos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí contando los días. Buenas noches, todo bien, un placer nuevamente. Así estamos todos, contando los días y las horas. Bueno, esta semana quería analizar con ustedes. El periódico El Vocero estuvo publicando por varios días el resultado de la encuesta de la firma Guider, que, como ustedes saben, lleva muchísimos años en Puerto Rico, desde 1984 aproximadamente, haciendo estudios de opinión pública en la isla. Creo que esta firma, conjuntamente con la firma de Hard Research, que también con sede en los Estados Unidos, son las más antiguas. Hart lleva desde 1974 haciendo encuestas de opinión, así que conocen muy bien el sentir y al menos la percepción de los electores con los diferentes asuntos, no solamente políticos, sino también en términos económicos y en otras áreas, particularmente de hábitos de consumo, que también estudian esta firma. Pero en el ámbito de la política, en esta semana publicaron una encuesta realizada la primera semana de octubre, que aunque tiene y levanta algunas interrogantes por la gran cantidad de electores indecisos o que no expresan afiliación o una preferencia, casi un 23-24%, en el caso de la estadidad sí o no, aumenta hasta 27%. Pues aún fuera de ese aspecto, tiende a plantear que en este momento el escenario coloca a los candidatos del Partido Nuevo Progresista de la gobernación, Pedro Pierluisi, al frente por 3 puntos sobre Charlie Delgado. En el caso de la comisaría residente, a Jennifer por una ventaja amplia, y en el caso del sí y el no, también una ventaja del sí sobre el no de una manera amplia. Vamos a ir por partes. Quisiera iniciar la perspectiva de la discusión de la candidatura a la gobernación, y si me permite, voy a coger el primer turno para yo no cerrar por abrir el programa. Y sobre este particular, me parece que la encuesta lo que presenta o lo que refleja son varias cosas. Número uno, todos sabemos que en la pasada primaria que participó el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, el PNP logró movilizar 74,000 electores más que el Partido Popular. Quiere decir que, por lo menos en términos de la base política, hay una cantidad mayor de electores que fueron y salieron a votar en la primaria. Eso, para el Partido Popular, es algo que tiene que estar observando. Segundo, que a pesar de esa diferencia, que Charlie Delgado esté bajo un 3%, básicamente es un virtual empate, lo que demuestra que la figura de Charlie Delgado pues tiene un arraigo sólido en los electores, y que estas 2 semanas van a ser cruciales en la elección general. Llama la atención también la figura de Juan Dalmau y de Alexandra Lúgaro, donde sobrepasan las expectativas, en el caso de Dalmau con unos números muy respetables, igual que la licenciada Alexandra Lúgaro. Lo que de seguir creciendo estos dos partidos, todo aparenta que a quien está drenando es el Partido Popular Democrático, porque el PNP mantiene una base de más o menos un 42-44%, que es lo que históricamente ha tenido en una distribución proporcional de esta naturaleza. Para mí, estas 2 semanas son lo que quedan a partir del próximo martes, van a ser determinantes. Creo que la campaña entre Charlie Delgado y Pedro Pierluisi va a ir incrementando en los anuncios, en la presencia, y es donde no se pueden cometer errores estratégicos, y me atrevo a aventurarme que si este escenario sigue como va, tengamos la posibilidad de una elección sumamente cerrada, probablemente un recuento inclusive si fuese necesario, debido a la cercanía y a lo complicado del escenario electoral, como ha sido sobre todo los crecimientos políticos del Partido Independentista, del Movimiento Victoria Ciudadana, que cambian el tablero político, por decirlo de esa manera, en términos de la distribución de los votos, que históricamente se vaciaban mayoritariamente entre los dos partidos principales. Hugo, ¿cómo tú lo ves hasta este momento?
Pues yo tiendo a coincidir en bastantes puntos de los que tú has traído. En primer lugar, me parece que hay una consolidación del voto independentista, pero además de la consolidación tradicional, hay un incremento de casi 4 veces si lo comparamos con lo que se sacó en la vez anterior, que fue cerca del 2.1%. Así que me parece que lo que se ha venido viendo, no solamente en esa encuesta, sino en la calle, en las reacciones en relación a la candidatura de Dalmau, me parece que se refleja bien ahí. Obviamente faltan 3 semanas todavía, 19 días para llevar el conteo según la exactitud de nuestro amigo Kenneth, ¿verdad? Y ahora van a arreciar las campañas. Creo que hay una tendencia, no digo yo de este ciclo, sino una tendencia que se viene viendo y que los cambios en los países son paulatinos, no son cambios drásticos de un día para otro. Y ese cambio que yo estoy viendo es el siguiente. Nosotros, por nuestra edad, probablemente no vivimos la época aquella de los copos, en donde un partido copaba todas las alcaldías, todos los escaños legislativos o casi todos, la gobernación, la comisaría residente, pero hubo una época, para que el público que nos escuche, que era de esa manera. Después eso fue nivelándose un poco y el que ganaba con un poco más del 50%. Después eso fue variando y el que ganaba con 49, con 48, con 47. El segundo lugar era un segundo lugar con 47, 44, 43%. La última elección vimos una gran erosión de eso y el que ganó con 41 punto algo de los votos y el segundo creo que fue 38%. Si la tendencia de esta encuesta es correcta y se manifiesta así en las elecciones, podríamos ver una elección de un gobernador con cerca de 2/3 partes del electorado en su contra. Es decir, que gane con menos del 40%. Y yo creo que eso, hacerlo como una tendencia histórica que va erosionando ese poder del bipartidismo. No estoy diciendo que el bipartidismo murió, no estoy diciendo que esos dos partidos principales ya no tienen una fortaleza, por supuesto que la tienen, pero estoy diciendo que se ve una búsqueda en el elector que ha ido erosionando eso desde el principio, que eran los famosos copos, hasta como ha ido paulatinamente cediendo terreno en favor de otras fuerzas. Y yo creo que eso es positivo para el desarrollo electoral en Puerto Rico. ¿Qué? ¿Cómo tú lo ves? Pues mira, coincido en varios puntos con ustedes. Hay que tomar nota de que el PNP sigue teniendo la base más grande, pero también tuvimos la base más grande en las primarias, pero 100 y pico de mil de esos votos eran votos a favor de la candidata gobernadora que no ganó la primaria. Así que, y vemos en la encuesta del vocero que todavía queda un % significativo de electores PNP que no se han identificado todavía con el candidato a gobernador, y algunos, inclusive 12% de los PNP no está votando por el sí en el plebiscito, que eso me causa un poquito más de preocupación. Así que ciertamente el candidato de nuestro partido, el licenciado Pedro Pierluisi, tiene que enfocarse más en estos 19 días en atraer a los electores PNP que todavía en las encuestas no se han identificado totalmente con su candidatura. Eso es malo en el sentido de que todavía no se ha reunificado completo, pero es bueno en el sentido de que Pedro Pierluisi tiene más terreno que puede abarcar, más terreno fértil que puede abarcar que Charlie Delgado, que ya tiene un % mucho menor que Pedro en términos de electores que no se han identificado con su candidatura. Así que no hay mucho terreno para arar dentro del Partido Popular, pero dentro del PNP, Pedro Pierluisi todavía tiene terreno para arar, no para colocarse en la primera posición como Charlie, que tiene que buscar la primera posición, sino para consolidar la primera posición que ya tiene en las encuestas. Por otra parte, Juan Dalmau y Alexandra Lúgaro pueden tener unos éxitos significativos, no de ganar la gobernación, pero de lograr que sus respectivos partidos queden inscritos. El Movimiento Victoria Ciudadana se ha inscrito por primera vez para esta elección, y si
Alexandra Lúgaro sigue demostrando que saca en exceso del 10% de los votos, pues ciertamente el movimiento Victoria Ciudadana que ella encabeza, o que ella es la portavoz, pero no es la presidenta, puede entonces quedar inscrito como partido. Y en el caso del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau puede consolidarse como líder si él logra que el PIB, que no ha quedado inscrito desde el año 2000, 20 años más tarde, pueda lograr que el PIB quede inscrito. Obviamente, para que esos dos triunfos de Alexandra Lúgaro y Juan Dalmau se den, tienen que lograr retener en estos 19 días a los votantes que dicen que van a votar por el PIB o que dicen que van a votar por el Movimiento Victoria Ciudadana. Y tenemos que recordar que ahora es más fácil para ellos porque ya no es voto insignia lo que determina si queda o no quedan inscritos, es el voto por el candidato a gobernador de esos partidos. Así que aunque alguien no vote bajo el MBC o no vote por el PIB, por el símbolo del PIB, con que voten por Alexandra Lúgaro o Juan Dalmau, los que simpatizan con ellos dos, logran la inscripción de esos dos partidos. Tengo también que tomar nota de que aparentemente suficientes electores no se han dado cuenta de lo que está pasando en Washington. En esta ocasión, siempre la estadidad ha dependido de los americanos y siempre han dicho que por tal razón los votos de estatus en Puerto Rico son irrelevantes. Pero en esta ocasión cobra mucha más relevancia porque para el que ha estado expuesto a las noticias de afuera y no meramente a las noticias de aquí, se ha enterado ya que Chuck Schumer, el líder demócrata del Senado, en minoría ahora, pero con mucha probabilidad en mayoría a partir de enero, ha dicho que él está esperando poder admitir al Distrito de Columbia y si Puerto Rico lo pide, a Puerto Rico, no por las razones que nosotros queremos que nos admitan, sino por las razones partidistas de añadir 2 estados y 4 escaños más al Senado de los Estados Unidos, en la esperanza de que eso aumente las probabilidades de que el Partido Demócrata retenga el Senado en el 2022, en el 2024, en el 2026. O sea, sería hacer lo que en inglés llamaríamos doing the right thing for the wrong reason, hacer lo correcto por las razones equivocadas. Pero yo como buen estadista, yo cojo la admisión, venga como venga y por las razones que sean. Precisamente, siguiendo esa línea, que en el tema del estatus, la encuesta plantea que el sí está al frente con un número, básicamente un 44% de apoyo versus el sí que está, no sé, no recuerdo si era un 27%, pero un número bastante distante. Pero hay una gran cantidad de electores que aparentemente se identifican como no afiliados, como indecisos. Y aquí puede haber varias razones. Yo lo incluí en un análisis que hice, que está en el vocero.com de manera digital, un análisis para esta encuesta. Y me parece que hay varios factores que pueden plantear porque, aunque a mi juicio no tan distante, puede ser que él sí esté al frente en este momento. Y número uno es porque no hay una campaña estructurada, organizada del no. Hay muchos esfuerzos individuales con mensajes distintos. No hay una campaña de medios pagada, constante, como lo tiene el sí. Obviamente el Partido Nuevo Progresista se ocupó de crear sus grupos de trabajo y hay una campaña de mucha presencia en los medios de comunicación constantemente dando información, mientras él no ha presentado, por ejemplo, datos de impacto económico, de los costos de la estadidad. Eso está suelto y yo creo que empezando por el Partido Independentista, que fue el que reclamó inicialmente el liderato o la representación del no, siguiendo por el resto de los partidos, incluyendo el Partido Popular Democrático, no hay una campaña organizada. Por otro lado, me parece que el Proyecto de Dignidad, por sus posiciones en su programa de gobierno, sobre todo en el área contributiva, que
plantean que Puerto Rico debe ser parte del sistema contributivo americano. Obviamente solamente eso se puede hacer bajo la estadidad. Y en el caso de Victoria Ciudadana, que es una posición bastante confusa porque su candidata a la gobernación promueve la independencia y su candidata a comisionado residente a la estadidad. Así que Victoria Ciudadana no se sabe en términos institucionales dónde está parado con relación a este tema. Aparentemente van a dejar sus electores o sus seguidores a que cada cual vote como entienda, lo que también pues básicamente diluye el voto de la oposición. Que él no pueda ganar, sin duda alguna, todavía está a tiempo, pero me parece que tienen que, aquellas personas que tienen esa responsabilidad, deben de asumirla con un mayor rigor de lo que hemos visto hasta ahora, porque ha sido realmente bien débil lo que se ha discutido. Claro, las prioridades presupuestarias, las prioridades mediáticas es la candidatura a la gobernación, ¿verdad? y la elección general. Y en ese sentido, como bien dice la encuesta, y en ese punto yo coincido, la mayoría de la gente entiende que, respectivo de esa votación, no va a pasar absolutamente nada con relación a este tema. Yo le añado, mientras no tengamos la deuda reestructurada y no haya el ambiente ni en Puerto Rico ni en el Congreso para atender un asunto como este, pues no va a haber consecuencias. Así que en ese sentido, pues pierde presencia e impacto entre los electores el interés sobre esa papeleta, de ahí que hasta un 14% de los electores planteen que ni siquiera tienen intenciones de votar o echar, presumo yo, la papeleta en blanco. ¿Qué deben hacer entonces cada uno de los sectores, tanto el sí como el no? Porque por otro lado, Kenneth, te pregunto, el sí está al frente, el número exacto que acabo de verificar es con 42%. Quiere decir que entonces hay una cantidad considerable de un 58% de los electores que, aunque pueden estar de manera desorganizada o silvestre, están en contra de la estadidad o tienen reserva o no entran a endosar la estadidad, pues quiere decir que entonces esa base política que tiene el sector estadista está limitado a ese mismo por ciento que resulta ser, como bien dijo ahorita Hugo, el mismo por ciento que sacó casi Ricardo Rosselló cuando salió electo en el 2016. ¿Qué retos entonces tiene que enfrentar tanto el sí como el no para poder encaminar en estas semanas finales? Hugo, ¿qué te parece a ti? Pues me permites hacer una pequeña aclaración del tema anterior, y es la siguiente. La ley electoral anterior, el voto que se contaba para la inscripción era el voto por gobernador y requería el 3%. La reforma que se aprobó cambió eso para que sea el voto íntegro en la papeleta estatal y lo bajó el 3%. Yo creo que aún así, con esos cambios, el Partido Independentista puertorriqueño tiene una gran oportunidad de que el Partido Independentista quede inscrito tomándolo como está en la ley actual. Y eso es algo que genera siempre mucha confusión. Recuerdo que en el ciclo pasado se daban distintas explicaciones y siempre ha generado ese tipo de confusión de si es por la insignia o si es por el candidato a gobernador. Por eso hago esta pequeña aclaración. Pero creo que aún así tenemos una... A partir de estas últimas semanas, un empuje mayor en la campaña del no. Hemos visto que la campaña del sí ha empezado desde antes, probablemente por razones de presupuesto, probablemente por razones económicas. La campaña que va a hacer el Partido Independentista está planificada para iniciarse próximamente y es por razones de la reserva esa económica que se tuvo que hacer para ese propósito y que obviamente hay que administrarlo de una manera que se entienda que es la más eficiente. No quiere decir en forma alguna que esa causa se haya abandonado ni que no se le otorgue la importancia que amerite. Los números de la encuesta son interesantes. Decir a estas alturas del juego que el 17% de los electores no sabe cómo va a votar y decir a estas alturas del juego que el 14% no va a votar en esa papeleta plantea unas interrogantes sobre qué entiende la gente sobre la utilidad de esta consulta o sobre la claridad de lo que se está haciendo aquí. Y yo creo que cómo se oriente esa gente y cómo rompan esos dos bloques que están en la gráfica de la encuesta va a ser muy importante. Y eso lo que me da a entender a mí
es que la aparente ventaja tan sólida que aparenta tener el sí no es una ventaja tan grande, y yo creo que los números del sí y el no están mucho más cercanos de lo que refleja esto si tomamos en consideración los 4 bloques en los cuales se divide. Pues mira, yo discrepo de ustedes ahí, porque si hay un 58% que no se está expresando a favor de la estadidad, si tan solo un tercio de esos electores, que incluye 20 y pico por ciento de indecisos, 19%, se mueven hacia el sí, ya ahí tú tienes 61% de los votos. O sea, tú no vas a tener a los indecisos rompiendo totalmente ni a favor de una opción ni a favor de la otra. Probablemente por lo menos un tercio va a estar a favor de cualquiera de las dos opciones. Y con un tercio, 19 de 58, que se mueva con el 42, ya está en 61%. Y yo realmente creo que al final del día, cuando se cuenten los votos, esto va a estar posiblemente algo como 60-40 en el panorama final cuando se cuenten los votos para el plebiscito. Adicional a eso, tenemos que recordar que no todos los electores que están representados por las muestras en esta encuesta van a votar en las elecciones. O sea, el 20, 22, 23% de los electores inscritos termina no votando en las elecciones. Y esos que terminan no votando son los que dicen que no se han decidido o que van a depositar la papeleta en blanco o que no saben. Y ahí cuando tú vienes y ves que en una encuesta a un mes de las elecciones todavía hay 20% de la gente que tú no puedes definir cómo van a votar, muchos de esos 20% son los que no van a ser parte del turnout de las elecciones. En Puerto Rico tenemos un turnout alto de 77, 68, 80%, pero no pasa del 80%. Así que 2 de cada 10 encuestados son personas que a la fin y a la postre no van a votar en las elecciones. Ya también estamos viendo en la propaganda del sí que se está empezando a abordar los distintos números relacionados con la estadidad. Y estamos viendo cómo estamos demostrando que hay prosperidad económica en los estados y Puerto Rico no va a ser menos que eso. Y hubo prosperidad en Hawái. No menciona Alaska porque en Alaska pues descubrieron petróleo. Dios quisiera que nosotros encontráramos petróleo antes o después de la estadidad. Pero yo sí creo que aquí hay una posibilidad bien real de que de aquí a las elecciones del 2022 a nivel congresional, Puerto Rico y el Distrito de Colombia ya sean estados de la Unión. ¿Por qué? Porque ellos lo quieren. El Partido Demócrata, que va a tener mayoría en la Cámara, y de hecho los últimos números es de que va a aumentar sus asientos en la Cámara, y va a controlar el Senado. Y probablemente por más que los 53 votos que tienen los republicanos ahora, da la impresión que esto va a estar entre 54 y 56 votos en la Cámara. Yo no tengo la menor duda de que si tienen mayoría en ambos cuerpos legislativos y un presidente Biden listo en Casa Blanca para firmar una ley que logre lo que es su preferencia personal, que es la estadidad para Puerto Rico, yo no tengo la menor duda que en 2 años esto puede estar resuelto. De que tenemos una crisis fiscal, la tenemos. De que hay que reestructurar la deuda, que llevan 4 años en la Junta sin reestructurarla, reconozco que eso es un problema, pero esos son los problemas que, como decía el gobernador Hernández Colón, estaban sujetos a el regateo y la negociación que precede a la estadidad en el Congreso cuando se está redactando la versión final de la ley de admisión, la ley habilitadora con el cual se admita a un territorio a la Unión. Así que todo eso se va a atender de la misma manera que a cada territorio convirtiéndose en estado se identificaron cuáles eran sus problemas, qué cosas tenían que resolver y se buscó resolverlo en la legislación, en las palabras transitorias
de las leyes habilitadoras o las leyes de admisión que se aprobaron para que pudieran entrar a la Unión. Yo no tengo la menor duda que eso se va a arreglar acá también, no por nosotros, sino porque ellos tienen una necesidad que nosotros tengamos 2 escaños en el Senado y que los amigos del Distrito de Colombia también tengan 2 escaños en la Cámara. Bueno, sin duda todo un tema que hay que seguirlo discutiendo y como bien dice Hugo y dice Kenneth, estas últimas 2 semanas que quedan a partir del martes va a incrementar la presencia, los temas, los debates sobre el tema del estatus, el tema de la estadidad, del sí y el no, y sobre todo la repercusión que yo creo que me imagino que cada partido dará dependiendo del resultado, que implica el no, que implica el sí. Es parte de un debate importante que el país debe conocer antes de votar. No me despido antes, primero darle gracias a los compañeros y segundo, siempre recordándoles que tanto Hugo como Kenneth como este servidor nos pueden leer todas las semanas en elvocero.com y en el vocero impreso en nuestras columnas de análisis con otros compañeros y compañeras que también hacen sus presentaciones a través del vocero para que conozcan nuestro parecer los diferentes temas y gracias a los que nos han estado escribiendo a través de Facebook pidiendo temas. Estoy haciendo una recopilación para compartirlo con Kenneth y con Hugo para que la semana próxima contestemos algunas de las preguntas muy interesantes que nos han escrito a través de Facebook cuando ven este programa todos los jueves. Así que gracias a ustedes por su presencia, a los amigos que han estado en sintonía y será hasta la próxima semana. Que pasen muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.